Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones en este martes 29 de mayo de 2018. Saludos cordiales a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en las plataformas digitales en la transmisión simultánea a través del fanpage de TVO Canal 23, Periscope en Twitter. También tiene la opción de descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Dos números tenemos habilitados, si desean pueden participar después del primer segmento. 2263-0023, 2264-9179. Antes de presentar a los invitados que están con nosotros esta tarde, les muestro a ustedes los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación. Lo tiene ahora mismo en pantalla. La prensa gráfica titula: capturan por error a reo con brazalete. El sistema de la PNC no estaba actualizado y registraba orden de captura contra él. La fotografía destacada: tenía $161.200 enterrados. Este es el caso de un cabecilla de la MS-13 en Santa Tecla que tenía escondido ese dinero en bolsas plásticas y enterrado dentro de un tubo de PVC. Acá tenemos el detalle de la prensa gráfica sobre la falla del sistema de reo con brazalete, esta situación que ha llegado incluso a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, donde Víctor Cárcamo, que es el afectado, porque la policía lo capturó a pesar de que está en ese nivel de privilegio, digamos, que puede estar en su vivienda, pero con ese brazalete, fue detenido, incluso fue presentado ante la prensa a pesar de esa situación. Acá tenemos la foto también donde él está poniendo la denuncia, más bien ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Casi la mitad de afiliados a las AFP que mueren cada año son por violencia. Hay datos de las AFP Crecer que indican que cada año mueren 1.000 afiliados y que la mayoría son hombres asesinados por arma de fuego y arma blanca. Este es el detalle de la cantidad de dólares que encontraron enterrados en una vivienda del cabecilla de la MS-13. Detalles ahí donde el fiscal general de la República estuvo presente en ese proceso de incautación de ese dinero, el proceso también de las capturas y todo el operativo que se ha realizado. El gobierno de El Salvador no tiene fuente de financiamiento para la elección presidencial. El titular del Ministerio de Hacienda ha dicho que quieren saber cuánto gastará el Tribunal Supremo Electoral este año para buscar los recursos de 2019. El diario de hoy en su portada: Sala frena reforma a la ley de extinción de dominio. Los magistrados declararon inconstitucionales los cambios que quitaban poder al cuerpo de ley. Y las secuelas del enjambre sísmico en la zona oriental en nuestro país, en la foto destacada. Aquí dice que el gobierno también no logra quitarles los territorios a las pandillas. Hay una investigación en desarrollo del diario de hoy. El cierre de empresas, que fue la mayor causa del desempleo. El 7% de la población económicamente activa no logró encontrar un empleo en 2017 pese a tener edad para trabajar. La prensa gráfica dice: capturan por error a reo. Esto fue lo que mostramos al inicio también de Conexiones, donde mostramos esa información que estaba en desarrollo. Y lo que tenemos acá es la información de Diario El Mundo, donde la sala confirma la vigencia de la ley de extinción. Sentencia de la sala dice: anula reformas de la Asamblea y confirma constitucionalidad de la ley de extinción de dominio. El fallo prohíbe extinción desproporcionada. Ahí está entre comillas. El cambio de candidato o rebeldía en el FMLN, un poco la interrogante que hay sobre el resultado electoral al interior de ese proceso interno en el partido de izquierda. Las bases deben decidir con quién aliarse, dice Hugo Martínez, el ex canciller de la República. Evalúan reforma para llevar a feminicidas a máxima seguridad. Pues bien, esto es lo que está en agenda en los principales medios de comunicación de nuestro país. Esta tarde queremos agradecer que está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador, José Antonio Almendaris, el diputado del Partido de Concertación Nacional PCN, actualmente jefe de fracción. Ustedes se recuerdan, acaban de tomar posesión hace unos días atrás y entonces se confirma José Antonio Almendaris como jefe de fracción. Esperamos que en los próximos minutos se incorpore con nosotros Manuel Rodríguez, secretario general del PCN. Diputado, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, el placer es mío. Privilegio de estar por primera vez con usted a la disposición del pueblo salvadoreño. Muchas bendiciones. Bueno, perfecto. Para comenzar, entonces, el resultado del 4 de marzo los dejó una posición bastante distinta a ustedes como PCN, ¿no? ¿Cómo están asumiendo ese resultado en términos ya del ejercicio de función? Porque ya tienen algunos días de mandato. Claro, en términos de logros uno dice, bueno, ya está claro, ¿no? Mario Ponce será la mitad de este periodo presidente de la Asamblea Legislativa. De hecho, fue juramentado, ¿no? Sí, fue juramentado. Sí. Norman Quijano la primera mitad de los 3 años y la segunda mitad le corresponde al PCN a través de Mario Ponce.
Pero ¿cómo se lo están tomando, coronel Armendáriz? Bueno, primero agradecer a Dios y al pueblo salvadoreño que nos está dando el voto de confianza. Yo creo que poco a poco el pueblo, después de haber probado varios gobiernos de la democracia cristiana, Arena, FMLN, yo creo que los padres o abuelos de los jóvenes, que ha sido la mayoría de la votación en la que hemos incrementado, les han contado cómo eran las épocas nuestras, cómo eran los tiempos de conciliación. Y cada vez que nos preguntan sobre eso, les decimos, esta energía eléctrica, por ejemplo, que estamos usando en este momento para transmitir este programa, no viene nada más que lo que dejó el PCN. Porque usted es muy joven también, pero desde que el PCN en el 79 fue derrocado en el poder, nunca más se volvió a hacer una represa o una geotérmica, nunca más. O sea, lo que hemos tenido posteriormente han sido ampliaciones, remodelaciones. Ha sido tal vez repotenciación. Pero la infraestructura fundamental, central. Guajoyo, 5 de noviembre, 15 de septiembre, Cerrón Grande, geotérmica de Berlín, geotérmica de Huachapán, fue exactamente lo que nosotros dejamos. Es más, comentábamos que cómo han sido los cambios. Cuando terminó el conflicto armado y que de repente la energía eléctrica quedó maltrecha por los atentados que hubieron durante el conflicto armado, los gobiernos que llegaron, en lugar de pensar en hacer más geotérmicas o potenciar las que ya existían, porque hoy existen turbinas que con menos cantidad de agua pueden producir una gran cantidad de energía. Pero no, lo que se pensó en ese instante es que como hacía falta energía, era un buen negocio y se construyeron las térmicas, que no son del Estado, no que negocio de personas. Cuando vino el problema también de la agricultura, en lugar de ser como en la época nuestra, de que se potenciaba al campesino y exportábamos arroz, frijol, y lo exportábamos. No, se pensó en negocio, en traer de otros países frijol, arroz, maíz, y por eso nuestros campesinos no hayan que hacer con su trabajo porque no vale lo que ellos siembran, porque viene más barato de afuera. Cuando la ganadería también quedó maltrecha por los atentados del conflicto armado, lo mismo, en lugar de pensar en mejorar la ganadería, se hizo negocio de pocos, de traer carne en canales de otros países. Con eso que estoy hablando, muchas personas hicieron, la seguridad que teníamos. Se habla de que en tiempos de conciliación el país era un estado policiado, porque había ojos por todas partes, y muchos se quejaban de eso. Yo le confirmo. ¿Orden tiene que ver con eso cuando se creaban esas estructuras, por ejemplo, o no? Orden era mucho más antes. Era algo aparte. Estoy hablando del servicio territorial, de las patrullas cantonales, de barrios y escoltas de barrios y colonias. Es cierto, era un estado policiado, pero el control lo tenía el Estado, no las maras. ¿Y quién se preocupaba por el control? El que andaba en algo malo. El que hacía lo malo, como dice Romanos 13, teme, porque las autoridades no en vano llevan espada. Entonces, hoy, a estas alturas, poco a poco la gente va reconociendo, los abuelos, los padres le han contado de lo que estamos viviendo, que es peor que el conflicto armado, a lo que vivíamos antes en tranquilidad, y eso ha valido a que nosotros hayamos subido 60,000 votos en estas votaciones recién pasadas. Ahora, y en ese contexto, coronel, surge la inquietud un poco entonces, ¿qué es lo que le ha valido al PCN poder repuntar en esta pasada elección? Le pregunto porque ustedes prácticamente, desaparecieron, ¿no? Luego tuvieron que refundar el partido PCN, pero ya no partido de conciliación, sino partido de concertación. Pero siempre PCN. Y siempre PCN, exactamente. Pero entonces, ¿qué es lo que les ha valido entonces a ustedes poder incluso crecer con el número de representación en la Asamblea Legislativa? La concientización. Hemos creado un instituto de formación política en la que a jóvenes y a personas que se han acercado al partido, ya no es como antes el partido de conciliación que desapareció, en la que simplemente era un instrumento de
o un aparato de campaña. Es decir, ustedes aprovecharon entonces el contexto de ese cambio de alguna forma obligado de partido de conciliación a partido de concertación para hacer transformaciones. Así es, bien dice la Biblia, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Eso nos dio una oportunidad, primero, de dar la legitimidad que en verdad habíamos perdido en las elecciones, porque por algunos movimientos, llamémosle así, es que el partido teniendo que habido desaparecer, porque tenía que haber desaparecido por no cumplir la ley. Conste, hoy hay partidos que como se llama, que no se le aplicó lo mismo. Pero teníamos que, nosotros hacemos las leyes, tenemos que cumplirlas. Pero por artimañas continuó el partido. Pero bien, el hecho que la sala cumpliera, porque la sala de la Constitucional cumplió, ahí no fue un abuso, no fue algo como se llama, no fue algo mal hecho, ni mal intencionado, no, que cumplió la ley. Desaparecimos. Pero ¿qué nos dio eso? Primero demostrarle a extraños, a propios y a extraños, quién era el PCN. Sí, porque algunos daban prácticamente por desaparecido, por no decir otra palabra, de que el PCN ya hasta ahí llegaba, que no había forma de levantarse. Pero fíjese que en 10 días, bueno, yo he visto que Nayib Bukele ha hecho también una cosa parecida. Nosotros en 10 días y sin los recursos que tiene Nayib, y solo en 7 departamentos, recogimos 160,000 firmas. 160,000, eran 50 las que necesitaban, en 10 días y sin recursos. Ustedes son menos mediáticos. Lo que pasa es... ¿Qué es eso? ¿Hacen más trabajo territorial, más trabajo directo con las bases? Las estructuras que existían, y conste que solo fue en 7 departamentos, ¿verdad? Pero eran nuestras estructuras que en menos de 10 días estábamos recogiendo 160,000 firmas. Sonsonate recogí 41,700 solamente ahí. ¿Su departamento? En mi departamento. Entonces, ¿quién nos dio eso? La fortaleza de que no éramos un partido, bueno, cuando se habla de partidos pequeños y partidos grandes, ¿no? Nosotros somos un partido grande. ¿Grande por qué? Porque las obras lo demuestran. Hay una anécdota que cuando hablan de los partidos pequeños y los partidos grandes, yo les digo, miren, Napoleón Bonaparte salía a pasar revista a sus tropas, y un día se puso enfrente de un sargento y él tenía la costumbre de preguntar los nombres decía cómo se llama aquel, cómo se llaman los hijos, era táctica. Se paró enfrente del sargento y le dijo, sargento fulano de tal, ¿cómo está? El sargento impresionado que le sabía el nombre entre miles. ¿Cómo está su esposa fulana, sus hijos mengana? O sea, con nombres. Sí, con nombres. Y entonces el sargento no halló que decirle, y cuando dicen que Napoleón era así de mi tamaño, pequeño, ¿va? Y entonces le dijo, emperador, yo nunca imaginé que yo fuera más grande que usted. Y el emperador lo corrigió. Le digo, tú eres más alto, yo soy más grande. Así nosotros decimos del PCN. Los otros son mayoritarios, nosotros somos más grandes. Las obras que está usando el país ahorita, puertos, aeropuertos, geotérmicas, térmicas, represas, carreteras y todo, y puentes, lo dice por nosotros. Bueno, y a propósito entonces, ¿se replantea la correlación de fuerzas en Asamblea Legislativa? Ustedes casi se equiparan prácticamente ya con el partido Gana. Así es. Entonces, en un momento había una discusión por ahí, pero que quién era la tercera fuerza en el país, entonces, o es Gana o es el PCN. Mire, regresemos al número. La grandeza no está en el número, está en la experiencia. La experiencia que hay en el PCN, si usted se pone a ver diputado por diputado, la experiencia en cada materia, hacendaria, municipalismo, cultura, seguridad pública, que hay en el PCN, es un tesoro grande que tenemos nosotros, que no se puede comparar con la cantidad, sino que con la calidad. Mario Ponce, entonces, o el PCN en este caso, asumirá la conducción de la presidencia de la Asamblea Legislativa. ¿La última vez que tuvieron ustedes la presidencia de la Asamblea fue con Ciro Cruz Cepeda o con quién fue? Con el profesor Orellana. El profesor Orellana, ya falleció, por cierto, Dios ¿no? en gloria lo tenga, sí, así es. Estamos hablando de qué periodo legislativo fue entonces. Estamos hablando de hace 3 periodos, más o menos. 3 periodos atrás, ¿no? Sí, porque anteriormente fue Sigfrido, después fue, ¿cómo se llama? Lorena Peña estuvo. Lorena Peña con Gallegos. Y Gallegos, el último, ¿no? Sí, así es. A ver, entonces,
¿Cómo se perfila entonces el PCN al interior de la Asamblea Legislativa? ¿Cuáles son los retos fundamentales que ustedes están asumiendo en este periodo? El mismo de siempre. Llevar la cordura a esa polarización de la Asamblea Legislativa. Cuando digo llevar la cordura es porque nosotros no estamos ni inclinados ni a un lado ni al otro. Alguien diría, bueno, pero ¿qué son? Sí, somos derecha, pero una derecha moderada, una derecha humanista. ¿Qué significa? De que en el momento de que vemos ese encontronazo de trenes que existe cuando hay grandes decisiones en la Asamblea, nosotros lo que procuramos es hacer razonar a ambos lados. Prueba de eso es que muchas cosas, como en el caso de las pensiones, usted se recuerda que como había un estiring en encoge, que gracias al PDC y al PCN, porque hay que dar los méritos también al PDC, se logró encontrar una media aritmética para poder subsanar esos problemas. Este es un ejemplo de las muchas cosas que hacemos nosotros en las diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa. Sí, nos hemos hecho el propósito de llevar gobernabilidad. ¿Qué significa? Que todas aquellas cosas que sí sirven al país, que sí benefician al país, pues apoyarlas, vengan de donde vengan, no pensando en aspectos ideológicos, partidistas y mucho menos prebendas personales. Ahora bien, entonces, la disponibilidad o la disposición de los diputados del PCN, ¿qué va a pasar con los temas estratégicos de nación, los temas que se plantean en Asamblea Legislativa? Usted me dice, bueno, van a votar en términos de cordura, pero ¿y esto qué implica? Que puede ser, no importa quién ponga el tema en agenda, por ejemplo, en Asamblea Legislativa, ¿ustedes estarían dispuestos a respaldar? Así tiene que ser. Le voy a poner un ejemplo. Yo soy presidente de la Comisión de Seguridad Pública y me lleno la boca de decir que inclusive en este periodo legislativo que acaba de finalizar, del 100% de los expedientes que fueron discutidos en la comisión, todos salieron por consenso. ¿Por qué? Porque hacemos conciencia que desde el momento que llegamos a la Asamblea y que comienza nuestro trabajo ahí, nosotros tenemos que pensar en función país. Nuestros votantes no nos mandaron a defender la bandera, a defender la ideología, nos mandaron a ver qué hacemos para que este país al fin consiga la tranquilidad, la paz que es necesaria para el desarrollo. Lo mismo que hacemos en todas las comisiones es lo que pretendemos. Es más, nosotros no nos limitamos a decir lo que propongan, no, somos propositivos. Nosotros hemos hecho muchas, para darle una idea. Cuando la Policía Nacional Civil tenía problemas para la depuración de los malos elementos y que cuando se dieron decretos express para sacar a los malos elementos se cometieron desmanes también, fuimos nosotros los que propusimos una ley disciplinaria que es la que rige ahora la policía. Cuando habían problemas de corrupción y que decía la ley que después de 10 años no podían tocarse de investigarse a los exfuncionarios que han estado en el gobierno, fuimos nosotros los que impulsamos lo que ya se encontraba engavetado en la Asamblea, que es la ley de extinción de dominio, que por cierto, la mayoría de partidos apoyaron unas reformas que arruinaban completamente la ley, la mandaban a hacer una cosa sin ningún objeto, sin ninguna fuerza, excepto el PCN y el PDC no votamos por eso. Y ahí la sala nos está dando la razón que eso no es. Primero, ¿por qué no votaron, perdón, en ese momento? ¿Cuál fue la decisión? Porque las reformas que venían a destruir la ley. Para comenzar, la ley es autónoma, no depende del cometimiento de un delito. Después de eso, en esa ley no es si es culpable o inocente la persona poseedora del bien, no, es si el bien es lícito, legítimo o ilegítimo, ¿verdad? Y la otra cosa, como por ejemplo los bienes por equivalencia, también son necesarios para también perseguir todo aquello que se puede escapar del ámbito de la territorialidad, etcétera, ¿verdad? Por eso no votamos, porque quienes estuvimos en el estudio de esta ley sabíamos que
esa reforma lo que iban a hacer era prácticamente convertir en una basura, en un papel sin ninguna fuerza, esa ley. Entonces, al final del tiempo y el estudio que hizo nuevamente la Sala de lo Constitucional les dio la razón a ustedes. Exacto, inclusive se nos acusaba porque decían que esa ley era expropiatoria y que la Constitución no lo permite. No, es que la ley de extinción de dominio, la Constitución le garantiza a usted la propiedad privada legítima, no la ilegítima. Y el hecho que usted hace, no digamos usted, que una persona hace 70 años haya adquirido legítimamente una propiedad, no quiere decir que con el tiempo prescribe la ilegitimidad y se vuelve legítima. No se violenta el principio del tema de retroactividad que solo se aplica cuando favorece, por ejemplo, a la víctima. Pero también en orden público, ¿no? Y esto es también en beneficio de... ahí está la retroactividad. ¿Hay o no que darle alguna revisada siempre? Sí. Se necesita, y por cierto, yo estoy en esa idea, siguiendo no copiando exactamente un copy-paste, como se dice, sino que también ya evolucionó la ley de Colombia en un código. ¿Qué es la diferencia entre una ley y un código? Que en este caso la ley de extinción de dominio, por ser novedosa, que no es ni penal ni civil, confunde el momento de poder proceder en ella. En cambio, cuando ya hay un código, la misma tiene sus propios procesos, entonces es más clara al momento de proceder. Sí es necesario revisarla para garantizar el debido proceso. De acuerdo, nos quedamos en el punto. Hacemos en este momento una pequeña pausa comercial. Dos números están habilitados en adelante, 2263-0023, 2264-9179. Pueden participar si ustedes lo desean, marcando para que nos den su opinión o pregunta para nuestro invitado. Regresamos. Es un gusto que siga con nosotros José Antonio Almendaris, diputado y jefe de fracción del Partido de Concertación Nacional en la Asamblea Legislativa. Desde luego está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador. Tenemos habilitados un par de números de teléfonos, pueden participar si ustedes lo desean. Coronel, hablemos ya en perspectiva. Obviamente todo lo que está pasando en este momento, lo que ocurrió el 4 de marzo está marcando la agenda de todos los partidos políticos, a unos quizás más que otros, porque les golpeó, el caso del FMLN en particular, que fue el que sufrió más en términos de la disminución sensible de votos y por lo tanto el número de diputados. Pero bueno, todo lo que se está haciendo en este momento se plantea como que está en ruta a la elección presidencial 2019. El FMLN ya tiene su candidato, se decantó por Hugo Martínez. El PCN, ¿cómo se está perfilando para 2019? Bueno, nosotros en este momento estamos en ese proceso de la inscripción de candidatos. Estamos esperando cuáles son las personas que llenan los requisitos del partido para poder competir dentro de las próximas elecciones. Pasado este proceso, pues vamos a tener una asamblea general para decidir cuál es el rumbo que vamos a tomar. ¿Cuánto tiempo le va a llevar eso? ¿De qué estamos hablando, por ejemplo? Estamos hablando de un mes más o menos, un mes máximo, para poder decidir, digamos, por qué candidatos, o en el caso de que decidiéramos hacer coaliciones, o el caso que decidiéramos no intervenir. ¿Eventualmente no se descarta ningún escenario? No lo descartamos porque todavía también tenemos ofrecimientos de personas a quienes estamos nosotros investigando, porque son gente que no pertenecían al partido, y ahora con esto que sucede de lavado de dinero, de narcotráfico, todo eso, tenemos que investigar de dónde podrían venir los fondos de las personas que se nos han ofrecido como candidatos. ¿Cómo está viendo ya el planteamiento que ha hecho el Partido Arena y el FMLN con sus candidatos? Bueno, lo primero, felicitarlos por sus procesos. Sorpresivos en el caso del FMLN, porque en principio se apuntaba para cierto candidato y prácticamente ha sucedido todo lo contrario. Pero bueno, qué bueno que esta ley de partidos políticos nos obligue a que los candidatos ya no sean de dedo, sino que sean también la voluntad de
las bases de los correligionarios. Vemos en el caso de, lógicamente, sí vimos en Arena de que prácticamente hubo un pequeño descontento con los que eran partidarios de varios de los candidatos, pero dentro de FMLN no hemos escuchado, por lo menos en donde nosotros no movemos, no hemos escuchado ese mismo sentimiento que al principio se vio en Arena, que prácticamente también yo siento que eso ya se tranquilizaron los ánimos y han aceptado los resultados. Es inevitable que los procesos internos de elección generen algún inconveniente en términos de roce. Se sugería, bueno, en el caso de Arena, efectivamente, que había como más sangre, ¿no? Porque había habido se mostraba más una batalla, efectivamente, una interna muy fuerte. Carlos Calleja, Javier Simán, en el FMLN, pues parecía de que era un poco más, había sido mucho más tranquilo, mucho más, no sé si más administrado, pero... Más administrado, porque si usted mira, lo que hicieron los candidatos fue movilizarse juntos. Sí, efectivamente, andaban los dos en los departamentos, en las asambleas departamentales. Exacto, eso prácticamente diferente en el Partido Arena, que cada quien hizo su proselitismo, su campaña, y eso también no deja de unir personas a cierto candidato, y que tiene la esperanza y la seguridad de que va a ser el ganador, y cuando eso no sucede, no deja de haber, como se llama, no solamente frustración, sino que descontentos. Posteriormente, cuando se analiza el porqué o se acepta que pues, así son los procesos democráticos, pues eso tiende a bajar los ánimos. Ya, pero entonces, en el caso del PCN, ustedes todavía falta que decidan en Asamblea General. Tenemos un mes para eso, como le digo, también investigar. Están dentro de los plazos electorales. Estamos en los plazos, que tenemos que investigar los recursos de las personas que se nos han propuesto y que dicen tener recursos para poder participar en una forma, no solamente participar por participar, sino que recursos para también hacer una campaña publicitaria, si no al nivel de FMLN de Arena, pero por lo menos decente. Ahora, se está infiriendo que por la proximidad, la cercanía, incluso los acuerdos concretos que ha logrado el PCN con el Partido Arena, bueno, el nombramiento para medio periodo de Mario Ponce, de su partido, y todo ese tipo de escenarios, de algunas señales concretas, algunos infieren de que esto lleva a la posibilidad de que pueda haber que sería una alianza entonces, de PCN con Arena. Pues no hemos tocado eso. Parte de la comisión que tiene que negociar coaliciones de alianzas soy yo, no solo como jefe de acción, sino como secretario de organización a nivel nacional. Y hasta el momento no tenemos ofrecimientos concretos de nadie para eso. Y en todo caso tendría que ser analizado primero por el Consejo Ejecutivo y posteriormente puesto a discusión con la Asamblea General. No existe nada de eso. Y como le digo, nosotros tenemos también varios escenarios, no nos casamos con ninguno todavía. Primera, segunda vuelta, ¿cómo está observando en este momento? Digamos, con las instantáneas que dan las encuestas, ¿cómo lo analizan ustedes? Pues depende de los candidatos que corran, ¿eh? Porque no puede, sin conocer los candidatos. ¿Usted esperaría conocer el completo de quiénes son exactamente todos los que van a correr? ¿No se quedaría solo con el PCE, con el Partido Arena, con el FMLN, con el caso de Nayib Bukele, que bueno, tampoco está definido si corre con nuevas ideas o no? Como le digo, hay que esperar para ver quiénes van a ser los protagonistas de la elección que viene, para poder decir si va a haber primera o segunda vuelta. Sí, porque se está planteando, bueno, la primera vuelta, como está en la radiografía de las encuestas, dice, bueno, esto apunta a un segundo escenario, pero todavía, incluso en el caso de Nayib Bukele, todavía no está planteada con certeza la posibilidad de que efectivamente corra con nuevas ideas. Bueno, viendo el calendario electorales, algunos abogados dicen que no hay posibilidades, tendría que hacerlo con otro partido político. Así es, y también en lo que es política no se puede aseverar nada. Bueno, si no miran las elecciones que recién pasadas, o las que nos tocó a nosotros correr
inmediatamente que habíamos desaparecido y que fundamos el partido a pocos meses de las elecciones. En las encuestas nos ponían .01, que no íbamos a sacar ni un diputado y ningún alcalde. Y sacamos 27 alcaldes y sacamos 7 diputados. Entonces, y sí tenían menos de un año, ¿no? Sí, no, meses. Meses le habían quedado, sí. O sea, nosotros fundamos el partido a 1 o 2 meses antes de que comenzara la inscripción de candidatos. Entonces, en política no se puede decir que 1 más 1 es 2. ¿Qué es lo que requiere este país en 2019? ¿De qué perfil de presidente, de qué perfil de partidos? ¿El tema ideológico pesará mucho? Pues mire, yo creo que lo ideológico muchas veces es usado para beneficios. Lo partidario, cuando nosotros hablamos del partido, el beneficio del partido, no. Lo que se necesita es una mente y un corazón unido con amor al prójimo, amor a la patria. Cuando se hacen las cosas con amor a la patria, se hacen tienen buenos resultados. Y vuelvo a los tiempos de conciliación. Cuando nosotros preguntamos, si usted, le digo a los jóvenes, ¿usted ha oído de algún familia Rivera, Sánchez, Molina o Romero, no millonarios, sino que sean por lo menos ricos, un poco acaudalados, así, ricos de pueblo? No, me dice. ¿Sabe por qué? Porque ellos pasaron por los gobiernos, hicieron todas esas obras, no habían comisiones para que hicieron todas las obras y salieron como entraron, ¿no? Para que alguien como Dagoberto Gutiérrez, comandante del FMLN, haya reconocido públicamente que los gobiernos de conciliación, mis jefes militares, fueron los que mejores obras hicieron y los más honrados, ¿qué le indica eso? Eso es lo que necesitamos. ¿Y no tenía nada que ver eso con el hecho de que ahora se tienen otras normativas, otras leyes, la ley de acceso a la información pública, o hay una sección de propiedad de Corte Suprema, etcétera, etcétera? Bueno, si existieran, es más, si todavía pueden estas leyes pedir los informes de Micoel Molina, de General Sánchez y todos ellos. ¿Y qué es lo que le van a decir? Lo que está a la vista no necesita anteojos, ¿no? Algunos de ellos ya murieron. ¿En qué condiciones? Exacto, pero ¿qué condiciones murieron? ¿Y qué condiciones han quedado los hijos? Los hijos de General Sánchez, por ejemplo. Ninguno de ellos tiene propiedades, vive en una forma ostentosa, al contrario, de una forma humilde. ¿Qué le indica eso? Que había, por amor a la patria, se hicieron muchas cosas sin pensar en el oportunismo ni en el beneficio personal. ¿Y por qué entonces el PCN, pregunto por qué entonces el PCN no ha logrado repuntar más e incluso convertirse en una fuerza con suficiente poder para tocar ya las puertas de verdad, nuevamente del poder de la presidencia de la República? Porque poderoso caballero es don dinero, desgraciadamente, y le voy a preguntar, no me diga porque el voto es secreto, ¿por quién votó usted para diputado? Yo le pregunto a esa persona qué ha hecho en la asamblea. Normalmente cuando uno hace esa pregunta, dice, ¿y qué ha hecho el diputado porque usted votó? Claro. No sabe, no. Es que el trabajo que hacemos en la asamblea, el trabajo que hacemos según la Constitución, no lo miran, sino es si el diputado nos regala una cosa, nos regala la otra, no hace otras cosas más de las que tenemos que hacerlas. Pero si usted no tiene dinero para publicitar, no es reconocido, no es votado. Es más, es frustrante muchas veces las campañas políticas, quien les habla en Sonsonate, todo el tiempo ando consiguiendo brigadas médicas, sillas de ruedas, que me movilizo. Bueno, estamos en el cantón San Julián de Acajutla, que nos vimos que la gente para atravesar el río Sensunapán, se han ahogado varias personas, me movilicé con amigos, familiares, conseguí para hacer un puente colgante. Pero en ese lugar donde estamos haciendo el puente fue donde menos votación saqué. Que alguien me dijo, mira, son mal agradecidos. Es que yo el puente no lo estoy haciendo para que voten por mí, sino que porque hay una necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pero claro, eso tendrá una consecuencia lógica después, ¿no? O sea, pues mire, digo, en algún momento la gente, en el momento que creería uno que así se lo va a agradecer. Allá está la mejor,
la mejor elección que uno tiene que, por la que tiene que trabajar es para que lo elija, para poder estar ya en la presencia del Señor, que es lo mejor, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decirle? Si no hay dinero, no hay desgraciadamente forma de que un candidato, por muy bueno que sea, pueda llegar a la presidencia. Es decir, si ustedes tuvieran más recursos económicos, estarían en una mejor posición. Así es, porque hemos visto de partidos políticos en esta contienda recién pasada que lo que yo colocaba un póster, esa persona, no le miento, ponía 50, ¿no? Ponía 50 pósters. O sea, una gran desproporción. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, ¿cómo se convence al votante en esas circunstancias? ¿Cómo hacen ustedes? Digo, si no tienen el recurso mediático para poder llegar a través de la publicidad, claro, están las entrevistas y todo lo demás, pero es diferente, ¿no? Es otra cosa. Nosotros no solo aparecemos en campaña, ¿eh? Nosotros estamos todo el tiempo cerca de la gente. Hay veces que nos dicen, mire, pero no lo vemos aquí en Sonsonate, coronel. Pues sí, que no me miran en los restaurantes, no me miran en los bares porque no tomo, no me mira cómo se llama en las fiestas, porque en lugar de ir a gastar en eso, muchas veces se gasta en una aspirina allá por Puxtan, Cusamaluco, Tacuilulan, todos esos cantones de Nahuizalco, Chorro Arriba, ¿cómo se llama? En Izalco, así por el estilo. En esos lugares andamos nosotros ayudando, ¿no? Esa presencia es lo que nos hace ganar la simpatía. Como yo le decía, yo no quiero comprarle su voto, lo que sí quiero es ganarme su corazón, y eso es lo que hacemos, ganando el corazón de la gente con hechos, no con palabras. ¿Otros compran los votos? Pues cuando a alguien, viendo la necesidad, le dan algo a cambio de su, más en tiempo de campaña, ¿eh? Que ven que tiene y se aprovecha de esa necesidad solo en ese momento de campaña, prácticamente es una compra. En cambio, cuando uno anda haciendo esto, que la gente le dice, para campaña ya no se van a acordar, sí, pero yo sí, me voy a acordar de que si no lo hice, me va a quedar un cargo de conciencia. ¿Y ustedes entonces están permanentemente presentes en las comunidades? Todo el tiempo, todo el tiempo estamos con las comunidades. Buscando la necesidad y de acuerdo a nuestras capacidades, aliviando por lo menos un poco esas necesidades. Perfecto, hacemos la última pausa comercial. Cuando regresemos, hagamos una aproximación, coronel, sobre los 4 años de la administración de Salvador Sánchez Serén, que se cumplen el 1 de junio. 4 años y evaluamos a Salvador Sánchez Serén como tal, pero ya como un partido de izquierda en el poder serían prácticamente 9, a las puertas de tener 10 años. Vamos a una pausa, regresamos con más. Bueno, coronel, vamos a pasar a ese tema que tiene que ver con la evaluación de la gestión de la administración de Salvador Sánchez Serén, pero aquí hay un par de comentarios que nos tenemos en Facebook. Por ejemplo, la gente que nos está viendo, saludos a ustedes. Juan Cruz dice, nosotros los veteranos queremos un militar como candidato a la presidencia. Los militares gobernaron bien en el pasado. Aquilino Sánchez dice, cierto, pero también el conflicto fue producto de las elecciones en donde el PDC ganaba las elecciones y el PCN también las arrebataba protegidos de los cuerpos de seguridad. Bueno, hay otro elemento que él incorpora con esto, pero hay dos opiniones sobre lo que hemos conversado. A estas alturas lo que estamos hablando nosotros de que nos benefició en las elecciones recién pasadas es eso, el hecho que la gente, más que todos los mayores, han comenzado a hablar con sus nietos, con sus hijos, de que la diferencia entre gobiernos, ¿eh? Que era gobernar con la conciencia y el corazón, y que era gobernar en otras situaciones. Y que como es mi eslogan en Sonsonate, hechos, no palabras. Ya, de acuerdo. Vamos al teléfono, tenemos a un televidente, rápido le vamos a dar paso para escuchar su opinión o su pregunta para nuestro invitado esta tarde. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, estamos al aire. Le escuchamos, díganos. Bueno. Sí, le escuchamos, adelante. Yo soy de Santa Ana. Adelante, díganos.
Ok, yo soy de Santa Ana y ¿cómo se llama? Quería participar con la cuestión esta de lo que está diciendo el diputado. Sí, estamos al aire, adelante. Entonces yo soy, sí, fíjese que aquí en Santa Ana hay algunos diputados que no se dejan ver a la hora de que ellos, solo cuando no se andan promoviendo, ellos andan ahí haciéndose presentes al Parque Central, haciendo cuestiones de campaña. Hoy se han inventado también aquella cosa de la tribuna que le llaman ellos, ¿verdad? Y estoy hablando del FMLN, que ellos ponen a veces campaña, van a regalar su cafecito y empiezan a hablar en mal de lo que están haciendo los partidos contrarios. Pero realmente ellos, ahora que perdieron algunos diputados, no se han hecho presentes a decir el por qué, o en qué fallaron, o si hubo acercamiento o no, o si se equivocaron ellos realmente al buscar el voto, porque bien se nota de que ellos solo cuando andan en campaña andan ellos ofreciéndole café y un pan a la población, ¿verdad? Pero realmente pues uno lo que quiere es tenerlos más cerca, que lo escuchen a uno realmente, aunque sea que lo escuchen, pues no necesariamente que le regalen algo a uno, pues, porque esos grandes sueldos que se quiebran en la asamblea muchas veces pues es a través de nosotros. Si nosotros decidiéramos no votar por ellos, pues ellos estuvieran fuera de participación, ¿verdad? Sí. Así es que pues es mi participación de que realmente no solo se vayan a buscar el voto, ¿verdad? Que busquen realmente el acercamiento a la población. Así también pues van a ganar lo que es la presidencia y cuestiones así, ¿va? Perfecto. Así. Bien, gracias a usted por la participación. El amigo nos estaba hablando de Santa Ana, coronel. Tiene razón, tiene mucha razón. Por eso uno de mis orgullos es, y Sonsonate lo sabe, es que yo he caminado los 133 cantones y la mayoría de los 575 caseríos de Sonsonate, porque en la medida que usted camina va encontrando necesidades, porque hay muchas, siendo de oposición, hay muchas cosas que usted no las puede hacer. Tal vez le piden una calle o tal vez le piden un proyecto de energía eléctrica que uno las puede gestionar, pero no la puede hacer. Sí. Pero caminando, por ejemplo, llego yo en Cuinahuat y me doy cuenta que en un cantón de Cuinahuat no tenían agua potable. Y le digo, ¿y aquí cómo hacen ustedes con el agua potable, para tomar agua? Mire, hay un nacimiento de agua, me dice que hay que esperar media hora para llenar un cántaro. Y en la noche, ¿qué se hace esa agua? Se va. Entonces, le voy a dar dinero para unos ladrillos, cemento y hagan una caja. Ahí, y eso quedó como un pozo. Sí. Y una cosa que uno puede hacer. Entonces, tiene razón. No tiene que aparecer solamente para campaña, pero lastimosamente entramos a lo que estamos hablando. Muchos de esos que no se preocupan por la población, cuando viene la campaña política, derrochan camisetas, gorras, fiestas, comida, todas cosas, y se aprovechan de la necesidad, o vales, o les compran el voto. Y ahí, y aparecen hasta los 3 años después. Y salen mejores votados que uno. Dice Mario Rivas Gómez a través del Facebook, dice, disculpen con todo respeto, pero Arena sí realizó internas de altura y ojalá los otros partidos lo hagan. Si no hay competencia no puede haber una verdadera elección, así lo creo yo, dice. Mi estimado diputado, dice, usted es muy profesional, ojalá se mantengan al margen y no acuerpen a partidos de izquierda porque están creciendo y si se unen se van a hundir. Si se unen a la izquierda, dice él. Bueno, nosotros estatutariamente, y como los partidos políticos se forman en bases a ideologías, a pensamientos y sentires, nosotros por eso en los estatutos no tenemos prohibido unirnos a partidos de izquierda. Somos de derecha y hacerlo perderíamos identidad. Hay partidos que están durante las campañas políticas, hacen coaliciones con uno o con otro, y entonces pregunto, ¿cuál es su identidad? Si por conveniencia, por ganar alcaldías o por ganar, digamos, diputados se unen con partidos que son de diferente ideología, hay que preguntarles entonces cuál es su verdadera ideología. Ya. Nos quedan unos 5 minutos, a ver si hablamos entonces de cómo evalúa la gestión de la administración de Sánchez Serén, de los 4 años. El 1 de junio prácticamente son 4 años, le decía 9 años si lo queremos evaluar en función de
del periodo desde que llegó Mauricio Funes. Yo no quisiera hablar de 9 años, Ujú. porque cada presidente le pone su personalidad a sus periodos, como en el caso de los diputados o los alcaldes. Pues me voy a referir al presidente Sánchez Serén, y quizás en lo que más me concierne, que es seguridad pública, y que es uno de los talones de Aquiles, ¿va?, junto con el aspecto económico. Pero cuando digo el talón de Aquiles de la situación que está viviendo el país, porque hay un círculo vicioso. Como no hay seguridad, no hay inversión, tanto extranjera como nacional. Como no hay inversión, no hay trabajo. Y como no hay trabajo, no hay recursos para combatir la delincuencia como debe ser. Y como por todo eso hay delincuencia, y estamos en ese círculo vicioso. Y no se rompe. ¿verdad? Y no se rompe. ¿verdad? En lo que es la seguridad pública, cuando el señor presidente, y aquí quiero hablar claramente, como lo dije ahora en la Comisión de Seguridad, en la visita que hicimos al Ministerio de Justicia y Seguridad, cuando hablamos de la situación del país, los diputados no debemos de señalar solo al Ejecutivo, porque somos los tres. Esto es un problema de Estado, que tenemos que tener responsabilidad ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Entonces, en el caso que estamos viviendo, cuando el señor presidente Sánchez Serén habló de las medidas extraordinarias, estábamos en comisión, y yo le propuse a la comisión, apoyemos eso, porque aquí en la Comisión de Seguridad no tiene que haber banderas políticas. Me autorizaron, fuimos del presidente. Perdón, hay una llamada. Sí, tenemos una llamada, coronel, rapidito la pasamos. De acuerdo. Y para que vayamos cerrando también, a ver si le voy a pedir al televidente brevedad. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes. Vamos a ver si nos está escuchando. Salvador, de William. Perfecto, adelante, sea breve y le De San escuchamos. Salvador le hablo, de William. Adelante, le escuchamos. Ok, quiero saludar a mi coronel José Antonio Mendoza Rivas, y igualmente a usted, y suplicarle a mi coronel de que como militar juramentamos ante la patria a defender la integridad del territorio. De igual manera, él como legislativo tiene que defender el bienestar de nuestra patria, ya que ellos como PCN o concertación tienen que ser puente para que la Asamblea defienda nuestros valores. Ya viene la elección de los magistrados, del fiscal, y se pongan, pues, como a veces decíamos nosotros en aquel tiempo, buxos, ya que como coronel, mi respeto a él, ya que desde Sonsonate, desde que era Cirfa, nos conocemos, y lo felicito y espero que defendamos de cualquier amenaza, ya sea de la izquierda o de otras ideales que están por nacer, que todavía están confundiendo a la población. Mantengamos ese credo, y que Dios le bendiga a mi coronel Almendares y igualmente a usted, don William. Bueno, Amén. perfecto, gracias a usted Amén, por la gracias. participación. Rapidísimo, porque solo nos queda un minutito Sí. para resumir esto. ¿Cómo responde? Bueno, eso es lo que pretendemos, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros, como le decía, pensamos con el cerebro y el corazón en función de nuestra nación. Y vamos a continuar haciendo lo mismo, o sea, sí, dando gobernabilidad, y al mismo tiempo, ya que tocó el caso de los magistrados y fiscales, procurar a las personas idóneas, no aquellas que nos van a favorecer las picardías que hemos hecho o pensamos hacer, sino que aquellas que por ser correctas, como el caso de la sala ahora, tengamos temor de hacer malas cosas. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, coronel, el espacio está abierto, más adelante pues obviamente lo vamos a invitar y esperamos contar con su presencia. Al contrario, estoy a su disposición con todo lo que pueda servirles, pueblo salvadoreño, muchas bendiciones. Bueno, perfecto, terminamos de esta manera Conexiones, gracias a ustedes que nos acompañaron, nos vemos mañana, estará con nosotros en nuestros estudios Bessie Ríos y también Ima Guirol haciendo un análisis de los 4 años de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Buenas tardes.